Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias, Jorge. Un placer poder estar hoy otra vez. Definitivamente, pues, es un privilegio poder compartir con las personas que nos ven en directo y con los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo. A todos le damos la bienvenida. Este es un programa no con una propuesta nuestra, sino que es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios de que sí existe sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Bienvenidos hoy. Hoy estamos pues a 18 ya de junio del 2025 y están pasando muchas cosas interesantes en Colombia y en Sudamérica. Este programa pues va mayormente dirigido a los cristianos, aquellos que entienden un poco, que leen la Biblia y entienden que Dios es el soberano. Y pues la idea nuestra es poder enseñar un poco sobre el gobierno civil, pero bíblico. Así que pues están pasando cosas en Latinoamérica, como dije, están pasando cosas en el país, en Colombia. Pues humanamente diríamos que lo que pasa en Colombia no es bueno, pero tenemos que ser muy sinceros y es que lo que está pasando en Colombia a nivel social, la crisis que estamos teniendo y que afecta la economía, afecta a la familia, afecta a la microempresa, a las empresas grandes, que afecta a todas las áreas de la sociedad, es debido a que pues, los colombianos mismos han decidido probar lo que es la filosofía de la izquierda, eh, que históricamente ha sido probado que esta filosofía de izquierda comunista, socialista, progresista, eh, no lleva a nada. Lo que trae es problemas, violencia y por supuesto que trae confusión. Y es una filosofía comprobada por la historia misma, que donde se ha querido aplicar esta filosofía comunista socialista, no funciona, no funciona para nada. Y pues lo que trae es convulsión, como está pasando en el país. Bueno, estos días, gracias a todo lo que ha pasado, eh, la gente cristiana de Colombia, tanto católicos como evangélicos, han reaccionado y ahora mismo por todo el país hay convocatorias de oración, vigilias de oración. Eh, Me parece muy bien porque pues el sistema que tenemos no permite que hayan otras vías. Las vías legales no funcionan para solucionar los problemas que tenemos. La vía de la protesta tampoco funciona para solucionar los problemas que tenemos.
la vía de la justicia que tiene que ver con la ley, como ya dije, no funciona. Entonces nos toca apelar al Creador, apelar a Dios. Por eso, pues la iglesia está orando, están saliendo a las calles, a marchar, a hacer plantones. Quiero decirles que en Bucaramanga el viernes se arranca a las 6 de la tarde, hasta el sábado 6 de la tarde, 24 horas de oración en el Parque Galán. Entonces, pues todos estamos invitados para participar en la oración, bien sea en la noche, en la madrugada, en el día. Creo que la iglesia y los cristianos deben apoyar esto, deben ir al Parque Galán en Bucaramanga y hacer presencia, si usted no participa directamente desde el micrófono, hacer presencia, apoyar para que, pues, acudiendo a Dios, para que Dios tenga misericordia de Colombia y de Latinoamérica. Muy bien, hoy estaremos hablando acerca del tema de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Recuerde que el mandamiento número 1 es no tener dioses ajenos, solamente tener un Dios. El mandamiento número 2 es no hacer imágenes de Dios. El mandamiento número 3 es no decir el nombre de Dios en vano. El mandamiento número 4 es guardar el día de reposo. Mandamiento número 5 es honrar a padre y madre. Mandamiento número 6, no matar. Mandamiento número 7, no adulterar. Y hoy voy a estar aquí tratando de explicarles un poco a ustedes del mandamiento número 8, que es no robarás. El mandamiento número 8 es un mandamiento demasiado amplio. Hay muchas cosas que se pueden decir del mandamiento número 8 de no robar. Y el mandamiento número 8 habla de algunas cosas que envuelve robar, pecados que son prohibidos en este mandamiento. Y como ya estoy diciéndoles a ustedes, pues estamos hablando de no hurtar y no robar. Está prohibido hurtar y robar. Si usted quiere tener un texto bíblico, bueno, déjenme, les pongo estos textos aquí a ustedes para que puedan tener una guía de lo que estoy diciendo. Entonces, déjenme compartir con ustedes el mandamiento. Aquí está la diapositiva del mandamiento número 8, que es no, el mandamiento número 8 del libro de Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Hablan de no robar, no robarás. Entonces, voy a hablarles de cada una de las cosas que ese mandamiento o que son pecados realmente dentro de una sociedad. Y la primera cita que tenemos aquí está en Efesios, quiero leerles Efesios, capítulo 4, versículo 28. La Biblia dice, la Biblia Reina Valera dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, ya es algo claro y definido que el mandamiento 8
habla que no podemos continuar si era un hábito o era algo que se practicaba, el robar. Efesios dice, el que hurtaba, no hurte más. Y pues tenemos el Salmo 62 versículo 10 que nos habla de esa misma idea. Otra cosa interesante tenemos aquí en Proverbios 29. Proverbios 29, Proverbios 29, versículo 24. Déjame lo busco aquí en mi Biblia. Proverbios 29, versículo 24. Dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Y la idea de este texto, de lo que estamos diciendo, es no ser cómplices. O sea, tal vez no se roba directamente, pero si uno es cómplice, si uno indirectamente está participando, pues eso está prohibido. Y cuando uno sabe que algo es robado, pues uno no debe ni comprarlo ni recibirlo, porque es algo que está prohibido por el mandamiento número 8. Otra cosa es el secuestro. Usted me dirá a mí, ¿qué tiene que ver el secuestro con el no robarás? ¿Qué tiene que ver el secuestro con no robarás? Pues vamos a mirar en Éxodo 21, que lo tengo por aquí en el texto. Éxodo 21, versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuese hallado en sus manos, morirá. Aquí es bien serio, porque está hablando, el secuestro es robar. Y aquí en la Reina Valera dice, asimismo, el que robare a una persona. O sea que Dios es un pecado. El secuestro es un pecado, y fuera de ser un pecado, según la Biblia, el que secuestra, roba a otra persona, merece la muerte. Imagínense ustedes si nosotros pudiéramos practicar en siglo XXI, en esta sociedad, esa connotación de el mandamiento número 8 de no robar. Una, una cosa que se hace, que se usa en la delincuencia para adquirir riqueza, para manipular, es secuestrar. Se secuestran niños, se secuestran adultos, y hay muchos motivos para el secuestro. Otra vez, secuestrar es robar. La Biblia lo dice aquí, el que robare a una persona. Entonces, esa modalidad de robar personas es amplia, porque cuando hablamos de personas hablamos de hombre y mujer. Se roban las mujeres, y como digo, se las roban para que haya, para pedir un dinero a cambio, o se roban las mujeres para usarlas para la prostitución, se las roban para usarlas, para matarlas. A los niños igual, se roban personas que son prósperas para pedir rescate por ellas. Bueno, este mandamiento número 8 tiene que ver con secuestro.
Y bíblicamente, la consecuencia del secuestro para los secuestradores es la muerte. Lastimosamente, pues en Latinoamérica no tenemos esa consecuencia. Yo creo que si tuviéramos, si tuviéramos la pena de muerte, que ya hablamos de eso un poco en el sexto mandamiento, un poco no totalmente, pero hablamos eh, de la pena de muerte, si se aplicara en una sociedad, la maldad disminuiría. Eso quiere decir, y lo que estamos diciendo a viva voz, aquí en nuestras escuelas de gobierno, nosotros enseñamos que una forma bíblica, civil, de minimizar el mal es aplicar los principios bíblicos. Y Dios tiene una forma de cómo minimizar a aquellos delincuentes que se enfocan en robar personas. No robarás. Claro, aquí en Colombia no hay pena de muerte, pero hay pena, está la pena de por vida y pena de algunos años en la cárcel. Y por esa razón, tristemente, esta mala costumbre, este pecado de robar personas, no se acaba. Se sostiene. Y la ley, pues, como no tiene toda la capacidad que la respalda de la Constitución, pues no puede aplicar la pena de muerte. Yo creo, por lo menos, y pensando en lo que pasó con Miguel Uribe, el plan que tenían todos los malandros que están robándole la vida, que quisieron robar la vida, porque asesinar también es robar, querer matar es robar la vida, y la vida es lo más sagrado que Dios ha creado. Y cuando alguien intenta robar la vida, como trataron de robarle la vida a Miguel Uribe, entonces esto se convierte en un delito. Pero lo que estaba queriendo decir es que allí, los que planearon, pienso yo, ¿no? Ese asesinato, también planearon el asesinato del mismo muchacho. Ellos pensaron que al intentar matar a Uribe ahí tan cerquita, la policía, los guardaespaldas inmediatamente matarían al muchacho, pero no fue así. Entonces todo se les complicó y el muchacho pues lo hirieron en una pierna y lo agarraron. Pero hubo un plan macabro, porque la idea era matar a Miguel Uribe y también que el muchacho que disparó también lo mataran y ahí se acabara todo. Todo eso que vemos, hablo de lo más fresquito ahorita, porque vamos a hablar de muchos ejemplos, es una señal de cómo se rompe el octavo mandamiento, cómo, cómo los malvados, los que les gusta delinquir e ir en contra del sentido común de la vida, intentan pues y violan este mandamiento. Bueno, entonces hablamos de que los pecados prohibidos por octavo mandamiento incluyen que no se puede hurtar, que no se puede recibir bienes robados. Estamos hablando de el secuestro, un pecado. Hay otro punto importante que está aquí en Éxodo, capítulo 22. Lo busco, Éxodo capítulo 22.
El versículo 6 dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que incendió el fuego pagará lo quemado. Escuche bien, porque estamos hablando aquí de los que provocan un incendio y por el incendio, entonces destruyen propiedad privada. Destruyen, pues en este caso, versículo 6 está hablando de el fruto recogido de una cosecha y alguien inició un incendio y destruyó el fruto de esta cosecha. Entonces el octavo mandamiento dice bíblicamente que eso no se puede hacer, que eso es pecado y que el que incendia, el que inicia el incendio, pagará por lo quemado. Es algo muy serio, ¿no? Muy serio. Eso está ahí, ya le dije, Éxodo 22:6. Otra cosa de los pecados del octavo mandamiento, apropiarse o violar injustamente la propiedad ajena. Qué cosa tan tremenda. Y aquí mismo, en el capítulo 22, nos habla de eso, de cuando alguien viola injustamente la propiedad ajena. Y el versículo 5 capítulo 22 dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Aquí está hablando, en este caso, de meter animales en una propiedad privada. O también hay otros pasajes que hablan cuando una persona viola la propiedad privada. ¿Y qué puede pasar? En los Estados Unidos, cuando alguien, sin ser invitado, pasa a una propiedad privada, se mete, está en peligro de que el dueño, por no saber qué está haciendo en su propiedad, le pueda disparar. ¿Por qué? Pues está violando una propiedad privada. Y ese sentido de propiedad privada es un sentido que la gente hispana no conocemos ampliamente, porque los hispanos tenemos un dicho que dice que la necesidad es la que hace, que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Son proverbios y dichos comunes pero malos, que inducen a las personas a violar y a tomar lo que no le corresponde, propiedad privada. Bueno, eso de la propiedad privada sería muy bueno que habláramos en alguna ocasión exclusivamente de esto, porque ustedes saben que la propiedad privada es uno de los derechos inalienables que Dios ha dado al ser humano en el universo, en la tierra. Tres derechos. Uno es la vida. Dos, la propiedad privada. Y cuando se viola la propiedad privada, eso se llama robar. Eso es lo que es el gobierno comunista, izquierdista, o, o los gobiernos aún de derecha que acumulan riquezas a través del trabajo de los ciudadanos y lo hacen añadiendo impuestos. Los impuestos es una forma directa de robo. Impuestos
que se aplican bajo fuerza, no bajo acuerdos. Entonces, cuando no hay un acuerdo, es algo que se impone. Y cuando el gobierno por la ley impone cosas, o los congresistas hacen leyes que tienen que ver con el bolsillo de los ciudadanos, eso se llama robar. Yo quiero decirle a todos los que están en gobierno, alcaldes, consejos, asambleas, gobernadores, al Congreso y al presidente, que ustedes violan el octavo mandamiento de no robarás cuando buscan dinero para sus proyectos colocando impuestos. Se llama robar. Y el mandamiento número 8 dice, no robarás. Tristemente, nuestros servidores públicos no entienden esto. Y como necesitan dinero para sus proyectos, cuando la gente está torcida, busca proyectos para hacer cosas, para ganar nombre, hace proyectos para ganar fama y para que la gente lo tenga en cuenta. En estos tiempos de elecciones se ve muy, muy común esto porque los que son servidores públicos elegidos popularmente tratan de hacer muchas obras y para esto necesitan dinero. Entonces colocan impuestos, que es una carga tributaria para los ciudadanos, y usan eso para sus proyectos y así continuar escalando en los puestos públicos. Y pues como son con una filosofía de robo, de robo legal, entonces los abogados y los economistas contratados por los gobiernos locales, departamentales o nacionales, tratan, se cranean cómo colocar impuestos en donde los ciudadanos no reaccionen, no sean reaccionarios y acepten. Colombia es un país de muchos impuestos y cada, cada servidor público que tiene un poder limitado, que tiene la ley, que hacen acuerdos, proyectos, todos estos asuntos, siempre los hacen pensando en el dinero de los ciudadanos. Entonces, eh, cuando se toma, se piensa, se viola, aquí está hablando de la propiedad ajena, o sea, el dinero que la persona se gana es propiedad ajena. La tierra que la gente compra es propiedad ajena. Cualquier cosa que la gente haga usando el, el fruto, usando el trabajo de sus manos, es propiedad privada y nadie tiene el derecho a quitarla. Por eso es que a los ladrones hay cárcel. Solamente que pues el gobierno o el sistema equivocado que hay, pues no se les puede meter a la cárcel. Deberían meterse a la cárcel a todos los congresistas, los de la Cámara y el Senado, que hacen proyectos de ley en donde ponen impuestos a grupos de personas. Algunos dicen, no, el impuesto no es para todos. El impuesto es para un determinado grupo de personas, para el estrato tal o estrato tal. Mire, impuesto para cualquier estrato es robo. O sea que mucho cuidado con esto. Entonces, otra cosa que incluye, que se prohíbe en el mandamiento número 8 de no robar, es cometer fraude. Déjeme, yo busco aquí rápidamente en la Biblia
En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Bueno, que ninguno agravie ni engañe, que ninguno cometa fraude a su hermano. Está prohibido por el mandamiento número 8. Y una cosa bien profunda aquí que dice, cuando se comete fraude hacia otra persona, dice que el mismo Dios es vengador. O sea, mucho cuidado, queridos amigos, queridos hermanos, queridos servidores públicos, porque esto tiene que ver con gobierno. Recuerden que el octavo mandamiento es un mandamiento, una ley, es un mandamiento para la sociedad, es un mandamiento para una nación y no solamente para un grupo religioso. Ahí nos equivocamos. Por eso es que eh, la iglesia no ha podido hacer el impacto que se necesita porque creen que lo que la Biblia enseña solamente aplica en la iglesia. A mí me han dicho, de hecho, pastor, pero es que lo que dice la Biblia no funciona en la sociedad. Lo que dice la Biblia no funciona en la educación. Lo que dice la Biblia no funciona en el gobierno. ¡Wow! Son palabras mayores, porque si lo que dice la Biblia no funciona en la sociedad, estamos graves. ¿En dónde estamos? No vale la pena. Pero está demostrado en los anales de la historia que los individuos, grupos y naciones que abrazan, aplican los 10 mandamientos, eh, estas personas, grupos y también sociedades cambian. Tengo aquí un dato creo que es Martín Lutero. Martín Lutero dijo algo acerca de los 10 mandamientos, pero tengo aquí, no lo encuentro, me lo busco, porque estuve leyendo sobre esto y me pareció pues muy importante, porque no podemos nosotros menospreciar los mandamientos. No podemos menospreciar en ningún momento pues lo que Dios enseña. Y los 10 mandamientos son demasiado atacados. Eh, y por eso se quieren quitar de, de donde están visibles. En toda casa, en toda casa, en todo negocio, deberían estar escritos los 10 mandamientos. Mire, Martín Lutero dijo, el decálogo no es de Moisés, ni Dios se lo dio primero a él. Por el contrario, el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, pertenecen al mundo entero. Estaba escrito y grabados en la mente de todos los seres humanos desde el principio del mundo. Muy interesante. Estaba pensando en eso que dice Martín Lutero, porque pues los 10 mandamientos realmente son mandamientos que tienen que ver con la inteligencia, sabiduría, el sentido común. Y otra cosa que dice Martín Lutero, dice cualquiera que conozca los 10 mandamientos, perfectamente sabe todas las escrituras. Wow, eso lo dice Martín Lutero. Cualquiera que conozca los 10 mandamientos perfectamente sabe todas las escrituras. Entonces, en este orden de ideas, por eso nos hemos enfocado un poco en los 10 mandamientos en este programa, porque llegamos a un punto en donde estábamos diciendo que estos mandamientos
no son exclusivamente para la iglesia. En Éxodo 20, Deuteronomio 5 y pues la Biblia nos enseña que estos mandamientos fueron dados para una nación, una patria. En este caso, era la nación de Israel. Y los 10 mandamientos pues son aplicados a todas las naciones del mundo. Y como le digo, deberían estar escritos. En tu casa tú deberías tener los 10 mandamientos escritos. En el colegio deberían estar escritos los 10 mandamientos para que el niño en el centro educativo cuando entra ahí pueda leer los mandamientos y pueda llegar, como estamos hablando del octavo mandamiento, puede llegar, no robarás. O sea, cuando uno lo lee eh, una y otra vez, el escrito público hace que la conciencia del individuo reaccione y sepa que robar no está bien primeramente que todo delante de Dios y que cuando se roba se viola la propiedad privada. Los 10 mandamientos deberían estar en los parques. Los 10 mandamientos deberían estar en la iglesia. ¿Sabe usted que en la iglesia no están los 10 mandamientos? Yo puedo asegurar a usted que yo visito, sin temor, le digo, unas 50 iglesias. Me voy iglesia por iglesia y voy y miro dentro de sus instalaciones y ninguna de ellas tiene escrito en ninguna parte los 10 mandamientos, en donde se vean visibles. En Bogotá, sí vi una iglesia, en Bogotá vi una iglesia, creo que fue la iglesia de Héctor Pardo. En todo afuera, en todo el frente, hicieron un monumento de los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos no son solamente para la iglesia, estamos diciendo. Entonces, como son para la sociedad, deberían estar en la alcaldía, deberían de estar en los centros donde la ley se desarrolla. ¿Cuánto este Congreso colombiano que tenemos ahora necesita leer los 10 mandamientos? De que en el Congreso deberían estar los 10 mandamientos por todas partes, para que esta gente entienda que cuando van a hacer proyectos de ley, tienen que hacerlos filtrados por los 10 mandamientos. Yo creo que yo me inclino a lo que dice Martín Lutero. Me inclino mucho a eso. Si nosotros aplicáramos solamente los 10 mandamientos, todo cambiaría. Individualmente, familiarmente y nacionalmente, socialmente. Solamente aplicar los 10 mandamientos. Bueno, entonces el octavo mandamiento prohíbe también los pesos y las medidas injustas. Déjeme leerle a usted sobre esto aquí en la Biblia, en Proverbios 11:1. Mira lo que dice Proverbios 11:1. Proverbios 11:1. Dice así. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué tal esa? Cuando hay peso y medidas injustas, se llama robar. Cuando una persona en su negocio tiene que vender por libras, por kilos, por lo que sea, y comete fraude, altera la máquina de peso para vender su producto, o cuando en un producto, como pasa, por ejemplo, con el pollo, con estos animales, con la carne aún, que mucha gente le inyecta agua y se congela y venden los pollos o la carne, lo que sea congelado, y entonces usted compra un pollo grande que le pesa 10 kilos, 10 libras, lo que sea. Cuando va a su casa y se descongela, todo el agua sale, todo el hielo sale y queda un pajarito ahí chiquito. Pero usted pagó por un peso determinado
y resulta que lo tumbaron, ¿no? Y ya no se puede hacer nada según el sistema que tenemos. Entonces, el peso falso es abominación. También hay en Proverbios 20:10, déjeme leerle. Proverbios 20:10 dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Tremendo. Estamos hablando, déjeme le muestro una vez más, déjeme le muestro la diapositiva y de lo que estamos hablando para que quede aquí grabada en el programa y para que nuestros seguidores puedan mirar eh, los pecados que son prohibidos por el octavo mandamiento. Y claro, cada una de estas cosas tendríamos que desarrollarlas despacio para poder entender mejor cada aspecto. Pero, pues, el octavo mandamiento habla de pesos y medidas injustas, habla de reducir los linderos. Sí, podemos hablar de eso, reducir los linderos. O sea, robar tierra, eso es robar. La infidelidad o engaño en los contratos es robar. Opresión es robar cuando se oprime, cuando un gobierno un sistema o un jefe oprime a sus trabajadores. Entonces esta opresión disminuye la productividad del hombre. Y está la extorsión, el soborno, la inflación, demandas incorrectas o frívolas, usura, cualquier medio de tomar injustamente lo que pertenece a otro o retener lo que se le debe, no ayudar a un hermano en necesidad, ociosidad y vida inútil, no gozar de las grandes bendiciones que Dios nos otorga mientras que trabajamos fielmente en Él, el amor al dinero. Wow. Bueno, todas estas cositas que están aquí y que ya han quedado registradas ahí, le va a poder ayudar a usted a entender el octavo mandamiento un poco más, que Dios habla todo lo que implica no robar. No es que los únicos que roban son los delincuentes, los que lo tienen como profesión. No, hay muchas otras formas, como cristianos, como personas humanas, cosas que hacemos que también son robar y que debemos cuidarnos para no caer en maldición. Entonces, si aplicáramos esto, nuestra sociedad disfrutaría de mejores cosas. La gente disfrutaría, la confianza aumentaría y cada individuo, su creatividad sería desarrollada porque, como sabe que puede tener propiedad y que nadie se la va a quitar, entonces trabajaría con más ahínco, ahorraría más y sería más próspero. Y mire esto, termino con esto, que lo he dicho aquí siempre. Cuando una persona es próspera, la familia es próspera, la iglesia es próspera y la nación es próspera. Cuando una persona, una familia es próspera, la nación es próspera. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos en este programa de gobierno civil. Nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Estaremos hablando de el noveno mandamiento. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.